Iglesia Palabra de Vida, un lugar de adoración. Estamos celebrando la palabra del Señor, la Biblia, ¿cierto? Es el libro más leído, es el libro que enseña tantas cosas que nos dan vida y sobre todo que enseña la palabra, el consejo de Dios. Vamos a estar concentraditos porque cuando leemos la Biblia hay mucho que aprender. Ahí aprendemos historia, ahí aprendemos profecía, aprendemos principios doctrinales, pero es importante que a manera general sepamos cómo se revela el Señor en cada libro, cómo se muestra nuestro Jesús, nuestro Salvador en cada libro, de Génesis a Apocalipsis. Amén. Y quiero que en esta noche esté concentradito. Sé que son 66 libros, pero a algunos se le queda en la cabeza aprendiendo, allá en sus casas también, aprendiendo de este libro de vida, la palabra de Dios. Cuando tomamos las escrituras, sabemos y entendemos que Dios siempre ha querido comunicarse al mundo, comunicarse a una nación, a un pueblo, a una persona. A través de la historia, Dios siempre ha querido establecer comunión, relación con los seres humanos. Y a través de hombres y mujeres ha obrado. A través de la inspiración de estos libros nos ha hablado. Así que notamos en el corazón de Dios una manifestación a muchas generaciones. Un principio, una palabra, promesas que nos ayudan a entender que en Él está todo y que en Cristo se cumple todo. En toda la Biblia se muestra el plan glorioso de salvación, la intervención misma de Jesús. Entre líneas vemos cómo de Génesis a Apocalipsis nos muestra el glorioso Salvador, nos muestra el glorioso Señor. De la siguiente manera, en Génesis, cuando usted lee Génesis, ve el principio de todas las cosas, la creación. Así que vemos en Génesis a ese Señor como principio, como ese que da origen. Pero resumidamente, Génesis nos habla de Cristo como nuestro creador. Cristo como nuestro creador. Y allí también vemos que Jesús se muestra como esa simiente de la mujer. Se muestra también como que había una necesidad de sacrificio. En Génesis también vemos el ingreso en el arca de seguridad, manifestación de salvación, el acto de ofrecer a Isaac. Allí vemos también una sombra de Jesús manifestado. José sacado del pozo y puesto a gobernar. Resumidamente, de esta manera podemos hablar de Génesis. Y al pasar al libro de Éxodo, que hablamos de salida, Éxodo nos está hablando de liberación. Entonces vemos en Éxodo a nuestro Señor Jesucristo como ese Cordero Pascual, y en todo el libro de Éxodo se viene hablando entonces de esa redención, de liberación. Y pasamos en este tour de los libros de la Biblia. En el libro de Levítico vemos cómo Jesús se muestra como ese sumo sacerdote perfecto, ese que se presentó por nuestros pecados y se presentó al Señor. En el libro de Número vemos a Cristo que es levantado por nosotros. Vemos a ese Cristo que fue levantado para darnos esa vida. Vemos también que se manifiesta en la nube de día y en la columna de fuego de noche. Cuando leemos también el libro de Deuteronomio, vemos que Jesús es ese profeta mayor. Dice las escrituras que levantaría un profeta de su pueblo. Jesús es ese profeta mayor que Moisés, mayor que todos los profetas. Josué
Nos habla de esa conquista y nos muestra a ese Josué que obedece a Cristo, que obedece la palabra y que se esfuerza. Vemos a un hombre que emprende conquista. Por lo tanto, vemos en Josué a nuestro Cristo como capitán de salvación, como capitán de liberación. Jueces, vemos a Jesús como juez, como legislador, como libertador. En Ruth podemos ver a Jesús como ese pariente redentor. Pasamos viendo también primera y segunda de Samuel. Vemos a Jesús como ese fiel profeta. Usted cuando lee Samuel ve como Dios levanta a este profeta que no dejó caer ninguna de sus palabras y fue fiel en todas las cosas. Por lo tanto, vemos a ese profeta Jesús como ese profeta fiel. Cuando leemos primera y segunda de Crónicas, vemos a ese Jesús como nuestro rey, como nuestro gobernador. Cuando leemos Esdras y Nehemías, ahí se está enfocando restauración. Una restauración cuando se hizo en la casa de Dios, por la palabra de Dios y también por los muros. Vemos a Jesús aquí actuando como ese que es restaurador. Cuando pasamos al libro de Esther, vemos a ese Jesús como nuestro Mardoqueo, nuestro abogado. Pasamos a Job viendo cuando se expresa a Jesús como el redentor que vive. Job dijo: yo sé que mi redentor vive. Cuando pasamos al libro de Salmos, vemos allí nuestro Señor Jesucristo en todo como ese gran pastor, como ese que pastorea a su pueblo. Cuando llegamos a la estación de Proverbios, vemos que Él es nuestra sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando llegamos a Eclesiastés, el fin de todos los creyentes se llama Jesucristo. Cuando llegamos al libro de Cantares, Él es Jesús, es el amado, el esposo amado, el que ama nuestras almas. Cuando llegamos al libro de Isaías, vemos a Jesús como ese príncipe de paz, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Al llegar al libro de Jeremías y Lamentaciones, vemos allí como una promesa en Él, como ese nuevo, nuestro renuevo, como ese justo, pero resaltando vemos a ese profeta que gime en el libro de Lamentaciones y Jeremías. Ezequiel, vemos a ese Jesús manifestado en las maravillas de los 4 seres vivientes, y también refleja a ese Jesús como el Hijo del Hombre. Daniel muestra el cuarto hombre. En el horno de fuego se muestra Jesús. Se muestra Jesús como la piedra que hiere. En Oseas vemos a Jesús como ese esposo eterno, el sanador del apóstata. Joel, vemos a Cristo como ese restaurador, el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando llegamos a Amós, vemos a ese Jesús como ese labrador celestial, el que lleva nuestras cargas. Cuando llegamos a Abdías, vemos que Jesús se muestra como Salvador nuestro. Al llegar a Jonás, vemos a Jesús mostrando resurrección y vida. Vemos a ese misionero anunciando verdad y vida. Cuando llegamos a Miqueas, vemos a Jesús como ese rey justo contra las naciones rebeldes. Pero también vemos al rey que será Señor en Israel. Nahum muestra a Jesús como ese mensajero, muestra a Jesús como ese vengador nuestro, y muestra a Jesús como ese mensajero de hermosos pies, baluarte en el día de la angustia. Estamos viendo cómo Jesús se refleja en las escrituras en cada libro. Y seguimos este tour hablando ahora en Habacuc. Vemos a Jesús mostrándose como ese evangelista que clama por arrepentimiento.
En Sofonías vemos a Jesús como poderoso para salvar. En Ageo vemos a Jesús como el que restaura la herencia perdida. En Zacarías vemos a ese Jesús como futuro rey de Sión, como ese manantial abierto de la casa de David. Cuando llegamos a Malaquías vemos a Jesús como ese sol de justicia. Al llegar a Mateo, el rey de los judíos, vemos allí el Mesías, el Cristo. En Marcos vemos al evangelista Jesucristo en acción, el evangelista en la obra de los milagros. Cuando llegamos a Lucas, Jesús se muestra como el Hijo del Hombre. Cuando llegamos a Juan, Jesús se muestra como Hijo de Dios. En Hechos se muestra como el Espíritu Santo da testimonio de Jesús a través de la iglesia. Entonces vemos cómo Jesús se mueve entre los hombres con su poder para alcanzar las almas. En Romanos, Jesucristo es nuestra justificación. En primera y segunda de Corintios, Él es el que nos santifica. Cuando llegamos a Gálatas, el que nos redime de la maldición. Al llegar a Efesios, vemos a Jesús, cabeza de la iglesia, esposo de la iglesia. Filipenses, Jesús es nuestro gozo y alegría. En Colosenses vemos a Jesús como en el que habita toda la plenitud de Dios. Él es nuestra integridad. Cuando llegamos a primera y segunda de Tesalonicenses, es la esperanza, el inminente Rey venidero. Primera y segunda de Timoteo muestra a Jesús como esa estabilidad, pero como mediador entre Dios y los hombres. Tito muestra a Jesús como esa verdad, como ese pastor fiel, el que organiza y administra su iglesia. Hebreos muestra a Jesús como el sumo sacerdote, como la perfección. En Santiago vemos la energía detrás de nuestra fe, el sanador de los enfermos. Primera y segunda de Pedro vemos a Jesús como ese príncipe de los pastores, como ese ejemplo y esperanza. Primera, segunda y tercera de Juan vemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Judas nos muestra a Jesús como ese fundamento de nuestra fe, el que viene con sus millares de santos. Y en Apocalipsis muestra a Jesús como Rey de reyes y Señor de señores, el Rey que viene. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es el que se revela en todas las escrituras? El primero y el último, el principio y el fin, guardián de la creación, creador de todo, gestor y arquitecto de todos los tiempos. Siempre fue, siempre es y siempre será. El que no cambia, el invicto, el que es santo, justo, fuerte, poderoso y puro. Sus caminos son rectos. Su voluntad es que no cambia. Él es nuestro Redentor y Salvador. Él es nuestra guía, nuestra paz. Él es nuestra alegría. Él es nuestro consuelo. Él es nuestro Señor. Él es quien gobierna nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Es maravilloso entender. Y por eso les insto, les invito, deleítense en la palabra. Porque es el mismo Dios hablando a través de ella. Celebre la palabra de Dios. Trabaje en altar, en casa. Escudriñen las escrituras. Porque allí está todo el consejo de Dios. Allá en sus casas es tiempo de desempolvar las escrituras. De llenarnos de la palabra de Dios. De sus promesas. Y darle gracias a Dios. Porque nos enseña de Génesis y Apocalipsis
grandes verdades. Si puedes inclinar tu rostro, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias. Tú te has revelado, te has manifestado para que te conozcamos. Y tu palabra nos habla de ti, tu carácter, tu amor, tus propósitos. Por eso hoy celebramos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Que tu palabra tiene poder para crear. Que tu palabra sostiene la misma creación. Que tu palabra, Señor, nos transforma. Que podamos entender ese poder de gloria que nos hace sabios, que nos hace sencillos, que alumbra, Señor, nuestro camino, que nos da sabiduría. Tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda al Señor por su palabra. Él es bueno y es maravilloso.